Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana, en estos tiempos del coronavirus, en estos tiempos en que, bueno, pues está en cuarentena no solo la República Dominicana, sino prácticamente la humanidad, porque China, que es el país de mayor población en el mundo, tiene ya meses en cuarentena. Y varios países, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que ahora mismo es el epicentro, ya que China ha bajado bastante los niveles de contagio, ya Europa se ha convertido en el epicentro, y yo pienso que más en el caso de estos países que tenemos una relación directa con Europa, porque tenemos muchas personas, hay muchos dominicanos viviendo en Europa, pero estamos en estos tiempos del coronavirus. Hoy vamos a invertir el proceso. Vamos primero a hacer una interesante entrevista con Denis Manzanillo, con quien vamos a conversar sobre la situación política del país, pero también vamos a conversar sobre el impacto que él fue su director de la DGI, conoce ese mundo, sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas y en las finanzas particulares y empresariales. Todas estas medidas que antenoche anunció el presidente Danilo Medina y que tienen mucho que ver con la parte fiscal, que es un caso que él maneja porque estuvo en la Dirección General de Impuestos Internos. Así que buenos días, Denis Manzanillo. ¿Cómo están las cosas? Buenos días, Alexander. Buenos días a los amables televidentes que ya están en sintonía con este espacio. Primero queremos agradecer la invitación. Muchas gracias. Bueno, y con relación a lo que estamos viviendo, a esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, como también se le llama, la verdad que es una situación bastante preocupante. Todavía, Alexander, que no solo tiene un efecto en la salud de las comunidades, de los países, de las poblaciones, sino también que desde ya se está viendo el efecto que tiene en la economía a nivel global y a nivel local. Y por eso vemos que los diferentes gobiernos, y de manera puntual el caso de Estados Unidos, que es la locomotora del mundo, y el caso también de Europa, estamos viendo ya que el Banco Central Europeo y los presidentes en la Unión Europea están tomando medidas, y vimos que antes de anoche, en el caso dominicano, el presidente de la República, Danilo Medina, anunció una serie de medidas. Y ya ayer también vimos que el gobernador del Banco Central hizo una rueda de prensa y también anunció una serie de medidas que fueron aprobadas por la Junta Monetaria, las cuales van dirigidas en el sentido de mitigar, de reducir el impacto negativo que va a tener en la economía a nivel local este problema de la pandemia del coronavirus. Denis, conozco tus condiciones en el campo que acabas de tocar, porque fuiste subdirector de la DGI. Entre las medidas que el presidente anunció, hubo unas que proponen para el 30 de abril el pago de la declaración jurada. Más bien es que las empresas que cierran en diciembre del año pasado, 2019, que cerraron, tienen ahora que presentar y pagar y liquidar el impuesto sobre la renta. Ajá, sí. Entonces lo que se ha dicho es que se va a diferir ese pago para que lo paguen en 3 o 4 cuotas. En 3 cuotas. 3 o 4 cuotas. No, y podrán presentarlo hasta el 30 de abril. Sí, pueden presentarlo, pero no van a tener necesidad de pagar, de saldar el impuesto sobre la renta de una vez, sino que con el fin de evitar problemas. Pueden hacer un acuerdo de pago. No, se lo van a dar de manera automática. Porque la ley establece que deben pagar de una vez. Entonces, lo que va a hacer la DGI ahora, que va a modificar los mecanismos internos, los sistemas internos. Explícame de nuevo, ¿cómo así? Que yo no entendí. Las empresas que cerraron en diciembre, el 31 de diciembre del año 2019, tienen la obligatoriedad ahora, como fecha límite, de que el 30 de abril deben presentar y pagar la liquidación del impuesto sobre la renta. Que era el 30 de marzo y el 30 de... Sí, porque son 4 fechas de cierre, pero a las empresas de diciembre le corresponde ahora en abril. Entonces, lo que ha planteado el gobierno es que, a través de la DGI, le va a dar facilidades para que no tengan que hacer el pago del 100% del impuesto liquidado sobre la renta, que tiene que ver con los beneficios que haya dejado, sino que lo van a poder pagar en 4 cuotas durante el año. Ya. ¿Para qué? Para tratar
de mitigar el efecto del COVID variant, porque hemos visto que las actividades económicas se han reducido prácticamente a un nivel que lo que se avisora a nivel internacional es que la economía va a entrar en un proceso de recesión, no va a haber crecimiento. Porque la economía global. Claro, nosotros ya vivimos en una economía globalizada y lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, evidentemente que tiene un impacto ya sea favorable o negativo en la economía dominicana. ¿Qué estamos viendo que está pasando, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, pero en España, que es donde está la segunda diáspora dominicana más grande después de Estados Unidos? Tú miras las fílmicas en televisión española y la Gran Avenida, la Plaza del Sol, que hay miles de gente el día entero, está vacía. Los negocios están cerrados, Alexander. Las líneas aéreas... Parecen ciudades fantasmas. Parecen ciudades fantasmas. Las líneas aéreas ahora mismo, Alexander, están en un ambiente incierto en donde se espera que algunas de ellas pudieran, inclusive, si los gobiernos no intervienen y la apoyan, van a ir a la quiebra. Porque los aviones producen dinero, las líneas aéreas producen dinero ¿cómo? Volando. Sí, los aviones parqueados en un aeropuerto no producen dinero. Y lo que estamos viendo es, primero, no se está volando por el tema de ahora la enfermedad. No se está volando porque los países han cerrado sus fronteras para que solo puedan entrar terrestre, aérea y marítima. Sí, para que solo puedan entrar cargas o los ciudadanos de esos países que estén en otro país. Vemos que en el caso dominicano el presidente anunció el cierre de los aeropuertos a partir de las 6 de la mañana del día de hoy, de manera tal que ya están cerrados. Solo van a permitir que los aviones ferry, o sea, los aviones que vengan a buscar los ciudadanos extranjeros que estén aquí, para que los regresen a sus países. Y que la embajada de Estados Unidos hizo un anuncio en todo ese eso sentido. comienza afectando inicialmente que al consumo, no hay consumo. Las empresas no venden. Aquí se ordena que, también el presidente ordenó que los negocios que no sea necesario que operen, cierren sus puertas. Entonces, imagínate, Alexander, vamos a comenzar con un pequeño negocio, un micronegocio, un pequeño negocio, que paga renta de local, que paga energía eléctrica bastante cara, que paga cotización a la seguridad social, que paga impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos, que te cierre por 30, por 40, por 60 días. Ese negocio, ¿están los propietarios en capacidad de resistir eso? ¿Tienen la liquidez para resistir eso? ¿Tienen el capital? No lo tienen. A nivel mundial solo se está permitiendo operaciones de los supermercados, farmacias. Farmacias y las empresas vinculadas al área de salud, que te vendan asuntos vinculados a la salud. Y los servicios funerarios, porque evidentemente la parte triste también de esta pandemia es que hay gente que está falleciendo, hay gente que es más vulnerable, comenzando por los adultos mayores. Entonces, y en esos casos que y aquí se está aplicando también, los velatorios van a ser solo estrictamente limitados a los familiares directos de los fallecidos. Porque el tema del coronavirus es una enfermedad, es una pandemia, es una crisis de salud pública seria que está afectando realmente, que la gente debe tomar conciencia de que debemos mantenernos en nuestros hogares, en nuestras casas, en la medida en que podamos también trabajar desde la casa, el teletrabajo, porque esto es un tema serio para el cual todavía no hay una solución definitiva. China y Estados Unidos han anunciado ya que tienen una vacuna que está en la fase de ensayo, de experimento con humanos. Y los israelíes también. Todavía no ya está autorizada a producirse y a usarse. Así que, mientras tanto, vamos a estar viendo la consecuencia negativa de esta gran pandemia que está afectando al mundo. Sí, vi también que los israelíes y hay otro país europeo, no recuerdo, que también ya tiene una vacuna en fase de prueba. Sí, y retomando lo que es el efecto en la parte económica, en el caso local dominicano, Alexander, que hemos visto las medidas que anunció el presidente, por ahí el director tiene que ya la pondrá en Q, la locución que el presidente Leonel Fernández dirigió al país ayer, que tiene una serie donde él saluda las medidas que presentó el presidente, pero también sugiere que se adopten otras medidas con el fin de continuar a mitigar aún más el impacto negativo en el plano económico que va a tener esta pandemia o que podría tener en el caso de la economía local. Ya ahorita lo vamos a ver y cuando el director lo ponga vamos a escucharlo y también podemos comentarlo. Esta misma situación de la que estamos hablando, el presidente incluso en su alocución suspendió las actividades proselitistas populares, públicas. Sí, las actividades. Entonces, ¿cómo tú que estás en la campaña del doctor Leonel Fernández, cómo se va a reorientar la campaña a partir de ahora? Bueno, evidentemente, Alexander, que va a haber que apelar al uso de manera intensiva, primero de los voceros, del equipo vocero que tiene el presidente Leonel Fernández, del cual nosotros formamos parte, trabajando con ustedes, con los amigos de los medios de comunicación, los programas, ¿no? También se va a utilizar de manera muy intensiva el tema de las redes sociales, se van a utilizar Twitter, Instagram, Facebook, el WhatsApp, porque
de las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud está el tema de reducir, de ampliar al máximo el aislamiento social. Se quiere evitar el contacto. Frenar la exposición pública. Porque lo primero que hay que evitar es que la pandemia se siga expandiendo para ir ganando tiempo con el tema de la cura. Porque si dejamos que se expanda, evidentemente que los efectos van a ser catastróficos. Como ya se están viendo en países como el caso de Italia y en el caso de España. Ayer vimos la intervención del presidente Pedro Sánchez en el Congreso Español y con 2 o 3 legisladores. La mayoría de los legisladores están en su casa aislados. Y el presidente Pedro Sánchez decía en la locución que dirigió en el Congreso que lo peor de la epidemia del coronavirus en España no ha llegado. Pero ya vimos cuántos muertos, van más de 600 muertos y van más de 14.000 contagiados al día de ayer. Y vimos que en un hogar de ancianos en Madrid, los muertos ascienden, han sacado más de 17 cadáveres de un solo hogar de ancianos y hay más de 75 ancianos infectados. Entonces, es un tema serio. Entonces, retomando el tema, la pregunta que me hacía, bueno, vamos a trabajar con el tema de las redes sociales, usar la tecnología, ir a los medios de comunicación, pero tratando de reducir al máximo esos contactos físicos, porque realmente la salud es lo primero, hay que cuidar la salud y todos debemos aportar nuestro granito de arena con el fin de mitigar los daños que puede causar el coronavirus en el caso dominicano. Pero esta campaña a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, ¿se va a hacer pasando alocuciones? Así es, así es. Mira el caso de ayer, motivación y cosas. Claro, hay que ver el caso. El mejor ejemplo, Alexander, fue lo que pasó ayer. Hay una situación con el coronavirus, el presidente habló anteayer, el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, anoche se dirigió para acoger esa medida presentada por el gobierno y para sugerirle otras medidas adicionales con el fin de mitigar los efectos desde el punto de vista económico en las empresas y en los individuos de este problema, de esta pandemia, porque en el caso de los trabajadores informales o las personas que tienen negocio pequeño, que también se le llama autónomo, esa gente, Alexander, durar 2 semanas, durar un mes sin trabajar. Es más, cuando dura 3 días lloviendo. Ya ellos están preocupados, porque esa gente, hay que entender que trabajan y venden hoy para comprar hoy mismo y vender mañana, pero también trabajan para producir hoy, para llevar el sustento a sus hogares en la noche. Entonces esa gente dura 2 semanas sin trabajar, Alexander. ¿Cómo se sostienen? Sí. O sea, esa gente tiene familia, tienen esposa, tienen hijos. Te voy a poner el ejemplo cuando yo trabajo en un medio de comunicación, el chofer que andaba con nosotros nos decía que él vendía aguacate y él compró una porción grande de aguacate, lo compró verde para madurarlo porque lo vendía a mejor precio. Y el día que él iba a salir a vender los aguacates, empezó a llover. Y era como miércoles y duró 3 días lloviendo. Se dañaron los aguacates. Y el sábado entonces ya la venta baja y el domingo, y dice él que eso lo descapitalizó y tuvo que emplearse. Eso es un ejemplo gráfico. Perdió el puesto en el mercado. Y así tú tienes heladero. Eso es como este ejemplo. Claro, de productos perecederos. Uno que venda plátano, 2 días el plátano está maduro. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, a esa gente son dominicanos que nosotros no podemos ignorar. Son dominicanos y dominicanas que tienen familia y que trabajan para mantener a su familia, que es lo primero. Entonces, el Estado, el gobierno tiene que pensar. Pero en el caso de los pequeños negocios, de las pequeñas empresas, Alexander, que mencionábamos ahorita, que tienen que vender el día a día para manejarse, para vender hoy, comprar mañana, para revender otra vez. Tú le pones 2 semanas o un mes cerrado, porque no sabemos cuándo esta crisis comenzó. Y pensamos en 15 días, 2 semanas para ver qué pasa con el pico de lo contaminado y qué pasa aquí con esta enfermedad. Pero no sabemos realmente cuánto tiempo puede durar. Entonces hay que pensar, esa persona, el Estado no puede darle la espalda. Y por eso vemos que ya... ¿Cuáles son las propuestas de Leonel Fernández en ese sentido? Bueno, primero, que en el caso de las pequeñas y medianas empresas se reduzca a un 50%. El aporte a la seguridad social que tienen que hacer esas empresas y los individuos, con el fin de impactar de manera menos fuerte en la liquidez de las mismas. Que se libere una parte importante del encaje, que ya vemos que la Junta Monetaria lo acogió. Y ayer, precisamente anoche mismo, el Banco Central anunció que se iba a liberar una parte del encaje. El presidente Leonel Fernández lo sugería, pedía, y vimos que la Junta Monetaria lo acogió. Eso es para inyectárselo a las pequeñas y medianas empresas. Sí, exactamente, y a los individuos, para inyectarle liquidez a la economía ante el impacto que ya se está sintiendo de este problema de la pandemia del coronavirus.
del coronavirus. También planteaba el presidente Leonel Fernández en su intervención que a esas familias que están en las franjas más pobres de la República Dominicana, las cuales reciben subsidios a través de transferencia con la tarjeta del bono de Comer Primero, que se le aumente momentáneamente la transferencia que se le da con el fin de que puedan tener mejor poder adquisitivo y puedan afrontar de manera más favorable la crisis. Porque debemos también recordar que las clases en las escuelas públicas y en los colegios fueron suspendidas. Sí. Y esa gente, esos niños que desayunan, que tienen el desayuno escolar, el almuerzo escolar y también la merienda en las escuelas públicas que le está dando el gobierno, van a tener problemas porque no hay clase. La clase está suspendida para evitar la concentración de gente y precisamente frenar la propagación, porque en las escuelas se concentran 500, 600, 800, 1000 niños. Yo pienso que el gobierno está en capacidad de cubrir eso, porque el presupuesto general de la nación para este año está hecho en base a un petróleo a $60 y el petróleo está como a 25. 20 y pico, 20, sí, así es, menos de 30. Y la proyección es que va a bajar a alrededor de $20. Y el gobierno, muy bien, como tú muy bien apuntas, el ahorro que hay por ahí que va a tener el gobierno y el país es tremendo. Petróleo regalado. Sí. Porque en los gobiernos del presidente Leonel el petróleo se estaba pagando a $100 y pico el barril. Extremadamente. Llegó a 147, claro, 48. Y ahora está a 20 y pico ya. O sea que por ahí hay un gran ahorro. ¿Me entiendes? Y también el presidente Leonel Fernández le pide al presidente de la República que también tomen en cuenta el caso de las personas, de esas personas que tienen empleos informales, que es lo que nosotros mencionamos ahorita, el vendedor de aguacate. A esa gente hay que darle algún tipo de apoyo. Sí, algún tipo de ayuda. Vimos en el caso del presidente de Estados Unidos que está planteando que a esas familias le va a mandar por 2 meses, mandar un cheque de $1000 mensual a cada una. ¿Por qué? Porque esa gente necesita comer. Entonces esa gente, si salen a la calle, aún salgan con la mercancía, ¿a quién le van a vender? Y no solo eso, sino que tú le mandas esos chelitos a esa gente y eso te reactiva. La economía también. Los negocios que venden comida, porque en la locución del presidente se habla de que sigan operando normalmente los supermercados, los colmados, las farmacias y los negocios vinculados al área del sector salud. Porque esos son negocios que evidentemente tienen que seguir operando. Otra propuesta, que es la número 1 que el presidente Leonel Fernández hizo en su alocución de anoche, es la relativa a que se apruebe en el Congreso una ley que congele de forma temporal los precios de la canasta de los productos de primera necesidad. Eso es importante. Y eso es importante, ya lo hemos visto en otros países que se han tomado medidas para evitar eso. Y vimos, un ejemplo muy interesante es que cuando comenzó la crisis del coronavirus, de manera agresiva en China en enero, el gobierno en la provincia de Hubei y de manera puntual en la ciudad de Wuhan, el gobierno intervino y sometió a la justicia de manera rápida a gente que quiso aprovecharse para especular con las mascarillas, que quisieron especular. Pero recientemente acabamos de ver en España, hace 2 días, vimos en España que como está la Guardia Civil, está el Ejército del Aire, tanto las instituciones militares y policiales trabajando, asegurándose que se cumpla con la cuarentena que hay en España de manera total, y sorprendieron a unos individuos que estaban especulando, que tenían casi 200.000 mascarillas escondidas en una casa, para especular con ella vendiéndola. La Guardia Civil intervino, le confiscaron todas las mascarillas, basado en el estado de conmoción que fue decretado en España, la confiscaron y se la distribuyeron a los hospitales y a las clínicas. Entonces, el presidente... Es una medida correcta. Son medidas correctas. El presidente planteó que se aprobara esa ley que congelara de manera temporal los precios de los productos de la canasta básica con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de las familias dominicanas. Son propuestas muy interesantes todas, que complementan la que ya el presidente ha anunciado y que ya vimos que la Junta Monetaria de manera muy favorable acogió la medida en el sentido de liberar una parte del encaje. El Banco Central pues anuncia que la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia que usan los bancos, el sistema financiero, fue bajada de un 4.5 anual a un 3.5, con el fin de esa medida de mitigar el impacto de esta situación del coronavirus en la economía dominicana y que el ritmo de crecimiento de la economía, la ralentización de la misma no sea tan fuerte como se espera que vaya a ser, porque en el caso del turismo, bueno, aquí no va a entrar ningún turista en los próximos días. Los hoteles, en un mes. Y cuidado, Alexander, porque por lo menos, un problema de una crisis pasada. Por lo menos por las medidas que tomó el presidente será hasta el 15 de abril. Sí. Pero habría que ver cuándo la gente se va a motivar a salir. Por el temor de que... No solo aquí, sino a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, nadie va a querer. Ahora mismo, por eso te decía ahorita que
En el caso de la línea aérea, el panorama es incierto y ya muchos gobiernos están apuntando a apoyar. No, porque si no, van a quebrar y muchas van a desaparecer porque nadie se quiere montar en un avión. Nadie quiere ir a un aeropuerto. Todo el mundo lo que quiere es estar en su casa, protegido, guarecido, porque esto es una epidemia, esto es una pandemia que se está conociendo como nunca posiblemente ha visto en el pasado. Entonces lo mejor es recogerse, evitar el contacto social, porque hay que esperar que aparezca la vacuna que pueda a nosotros protegernos ante esta situación. Yo veía un periodista que decía que desde este aeropuerto, yo vi ya la información en desarrollo, no la vi al principio, y él decía, desde este aeropuerto salen cerca de 300 aviones por día, qué sé yo cuándo, y decía, ahora solo van a salir 6. Y a buscar ciudadanos para regresarlo que están parados en otros sitios. Es una situación preocupante, difícil y de seria. Hecho, hay un llamado hoy de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que exhorta a los gobiernos a poner la población en cuarentena para frenar el avance de ese virus. Claro. Por eso aplaudimos que una medida inicialmente que había anunciado este gobierno en esta semana de mandar militares y policías a las casas a orientar a la gente, se echó para atrás. Porque esa medida iba en contra del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que lo que dice es que la gente... Leonel, se iba a expandir más rápido, porque esa gente se iba a convertir en transmisores del virus. Entonces, la OMS lo que recomienda al contrario es que se evite el contacto, que se cierren las empresas que se puedan cerrar para evitar que la gente esté en sus hogares, que te mantengas en cuarentena y tranquilo, que salga al patio o al balcón y no salga de tu casa, porque eso lo primero es parar la expansión del virus. Ahora, tú que eres político, ¿cómo entonces vamos a llegar a las elecciones de mayo en esta situación? Bueno, las elecciones hay que celebrarlas, eso es un mandato constitucional. Estamos viviendo este tema serio de la pandemia, el coronavirus. Hay que hacer las elecciones, habrá que innovar y como te decía ahorita, hay que utilizar las redes sociales, hay que utilizar la tecnología, porque hay unas elecciones que están ahí que hay que cumplirlas por un mandato constitucional, no es una ley, es la Constitución, que es la ley de leyes, la ley suprema, el pacto político y social más importante de una nación. Hay que ver el siguiente ejemplo, Alexander. Tú recuerdas que en Brasil hubo elecciones hace poco y Bolsonaro, cuando estaba en campaña, fue agredido por una persona. Recibió una estocada, una puñalada, y fruto de eso, él jamás salió a hacer campaña físicamente. La campaña la hacían sus voceros, sus partidarios, y él a veces que subía algunas intervenciones por las redes sociales, por Facebook, y utilizando. Él no tuvo contacto con la gente jamás. Las elecciones se hicieron y él ganó. Aquí lo que tenemos que hacer y en Perú, en México y en Colombia hay elecciones que se han hecho pero por el asunto del terrorismo. Y tenemos que ver también lo siguiente. O sea que ya hay precedentes. Claro, hay precedentes, pero además el tema de no salir y reunirnos en grupos, en multitudes, para hacer la campaña, no solo nos afecta a los dominicanos. En Estados Unidos están viviendo ahora un proceso de primaria, los demócratas, para escoger su candidato a la presidencia. Las actividades políticas se suspendieron. En Francia se suspendieron. Hay una serie de países que están en un proceso de campaña que van a tener que cambiar precisamente y que han decidido no vamos a hacer ya. En España no solo eso, en España se suspendieron hasta las elecciones regionales que había en el País Vasco y en otras comunidades. Había elecciones ahora para escoger los presidentes autonómicos y se suspendieron. En el caso nuestro lo que debemos es simplemente cambiar la modalidad de hacer la campaña, apelar más al uso de la tecnología para reducir los contactos, para no exponer a la gente ni exponer a los candidatos. Tengo entendido que el doctor Fernández iba a ir en estos días a la Cámara Americana de Comercio. ¿Cómo se va a hacer eso entonces? Sí, bueno, está programado eso. Nosotros entendemos que dada la situación que se está viviendo, es muy probable que esto se suspenda. No, se supone quizás lo hagan vía o que se haga de manera remota, o que se puede hacer de manera así, telemática, usando la tecnología. Teleconferencia. Y tú lo puedes ver en tu casa con una computadora, con un iPad, con un celular, y el otro y yo, y el que está afuera lo puede ver. O sea que eso se pudiera seguir y él hacerlo desde su oficina en Funglode. Hacerlo de allá, el presidente Leonel Fernández, que es una persona que usa mucho la tecnología, que cree mucho en la tecnología, hacerlo de allá. Lo importante es reducir el riesgo para el candidato, para los candidatos y sobre todo reducir el riesgo para la población, porque la salud de la gente está primero que todo. Y la salud del pueblo dominicano está por encima de todo y hay que cuidarla. Hay que evitar que esta enfermedad se propague y hay que evitar que esta enfermedad alcance los niveles que hemos visto alcanzado en Italia y que está alcanzando en España. Y por eso veíamos ayer... En Europa. Exactamente, pero en Italia y España de manera puntual, que ha estado con una agresividad muy fuerte. Y ya hemos visto que ayer Pedro Sánchez decía en el Congreso Español que lo peor está por venir, que no ha llegado aún. Y la
Las propuestas del doctor Fernández, ¿cómo cayeron entonces? No han caído de manera favorable. Por eso te decía que vimos que la Junta Monetaria del Banco Central lo acogió de las medidas que él planteaba. Una de ellas era liberar una parte del encaje para facilitar préstamos a las empresas productoras de alimentos y a las familias. Y eso hemos visto que el Banco Central precisamente anoche anunció que se libera una parte del encaje con el fin de dar créditos a tasas blandas que van a alcanzar un máximo de un 8% anual. O sea, que va a ser de un 8% anual hacia abajo, con el fin de mitigar los efectos del coronavirus en el caso de la economía, porque esta crisis sanitaria ya desde por sí tiene un efecto en las economías de los diferentes países y nosotros tenemos que adelantarnos a ello, porque eso después se traduce, bueno, en pérdida de empleo y en el caso también del gobierno, en una pérdida en una reducción acelerada de los ingresos corrientes del gobierno. También el presidente Leonel Fernández, en su propuesta, Alexander, plantea que se solicite a los organismos multilaterales, entiéndase al BID, Banco Mundial, FMI, la renegociación del servicio de la deuda de este año, que asciende más o menos a unos 5.025 millones de dólares, para reducir también, para por ahí mitigar los efectos en la finanza del gobierno, de que se renegocie el pago de esa deuda. ¿Se puede lograr? Claro, se puede lograr, porque esos organismos inclusive han anunciado que van a conceder créditos especiales a tasas muy especiales. Aunque a Maduro lo negaron. Sí, a Maduro lo negaron, porque en el caso de Venezuela tú sabes que se mueven otros intereses. Sí. A Venezuela hay una guerra también económica y la idea de tumbar a Maduro como quiera que sea, no con unas elecciones. Entonces, ya eso es un caso muy especial. Pero hay de manera general una actitud de los organismos multilaterales. Vimos que la gerente del Fondo Monetario Internacional lo anunció, con el fin de que tienen recursos frescos disponibles para ayudar a los países a enfrentar de manera más acertada el tema del efecto económico de esta crisis sanitaria en las diferentes economías. Mucha gente se pregunta, Denis, independientemente de que la Fuerza del Pueblo participó en la pasada contienda del domingo, pero la Fuerza del Pueblo no aparecía en los cómputos. Explícanos eso. Sí, es que estamos en los cómputos. Si entran a la página de internet de la Junta Central, aparece FP, Fuerza del Pueblo. Pero además, hay muchos votos de nosotros que están en la boleta de otro partido. ¿Por qué? Porque encabezan la alianza. Por ejemplo, aquí en la capital, la alianza la encabeza aquí en el Partido Reformista y muchos votos nuestros están en la boleta del Partido Reformista. Pero también en el viejo partido, Alexander, hay muchos candidatos nosotros que ganaron, que son los que se llaman los candidatos aguacate, que tú sabes muy bien cuáles son, que son morados por fuera y verde por dentro. No tenemos que citar el nombre, pero tú como un comunicador bien informado conoces muy bien. Hay plazas importantes que se ganaron el domingo, que las boletas las encabezan candidatos aguacate. Pero hay otras también, boletas, que en donde se ganó, por ejemplo, el caso de Asua. En Asua ganó la alcaldía Rudy González. Le ganó al candidato del viejo partido. Sí. Pero la vicealcaldesa, ¿quién es? Es una compañera de la Fuerza del Pueblo. Ahí fuimos aliados el PRM y la Fuerza del Pueblo. De manera que tú tienes los votos ahí mezclados. Tú tienes en San Juan de la Maguana. En nuestro pueblo. Exacto. ¿Sí? También, pero tiene el caso de Janoy Sánchez en San Juan. Ganó. Sí. Janoy es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Tú tienes el caso de una ciudad importante, el Cibao, que no tenemos que mencionar, que tú sabes, que el que ganó ahí, ganó con los votos de la Fuerza del Pueblo, de manera que los votos de la Fuerza del Pueblo tú ahí no lo vas a ver porque están en la boleta del viejo partido, que apoyamos a ese candidato que ganó. En el caso de Santo Domingo Norte está el compañero Carlos Guzmán, del viejo partido, ganó, pero fue apoyado por la Fuerza del Pueblo. Nosotros, los compañeros nuestros votaron por él. Y así pasó también. Tenemos el caso en Higüey, ciudad importante del país, ganó el compañero Cholitín, ese es de la Fuerza del Pueblo. Y tú lo ves que aparece que en la boleta del BIS. Pero es un candidato, es un compañero, miembro, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que la alianza la encabeza ahí el BIS y los votos están computados al BIS. O sea, que nosotros nos fue muy bien. Somos un partido nuevo, con apenas 3 o 4 meses de formación, que nos ha ido muy bien, que tenemos alcaldes, tenemos regidores, tenemos directores de distrito. Y que ahora, para esta campaña presidencial y congresional y municipal, que ya se va a iniciar con las limitaciones como visto por el tema del coronavirus, se va a ver, ahora comienza lo que es el juego de Grandes Ligas y se van a ver todos esos votos de nosotros en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Y que es una campaña presidencial en donde nosotros tenemos el mejor candidato que representa el camino seguro
ante el panorama incierto que vive el mundo y que vive la economía dominicana de manera puntual, con este problema del coronavirus. El doctor Fernández decía que si se quiere recomponer el voto PLDista, había que apoyar a la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué el doctor Fernández plantea eso? Sí, porque la Fuerza del Pueblo representa primero lo mejor para el pueblo dominicano en términos de defensa de los intereses nuestros. Representa un proyecto de nación para el país. Ante los problemas que tiene el país, hay propuestas concretas de soluciones. El presidente Leonel Fernández siempre demostró cuando encabezó los gobiernos en el viejo partido, cuando fue presidente, que es una persona que es solidaria con los compañeros, ha sido solidaria con los PLDistas. Es una persona que los PLDistas se sienten identificados con él. Y sabemos que en un proceso aquí de segunda vuelta, como todo se avecina que se va a dar en junio de este año, los PLDistas se sienten inclinados a votar por el presidente Leonel Fernández, porque le ofrece garantía, le ofrece la seguridad de que no lo va a maltratar, porque no es una persona que maltrata a nadie, ni a PLDista, ni a PRMista, ni a reformista. Es una persona que es un caballero, una persona que escucha. Y porque los PLDistas, Alexander, le entienden que en el proceso de primaria del domingo 6 de octubre del año 2019 hubo un proceso fraudulento patrocinado por el gobierno y por el presidente actual de la República, dirigido a imponer un candidato títere como el que impuso en lo que ya no es el PLDismo, sino el danilismo, porque ya eso no es PLDismo, eso es danilismo. Un candidato que no es capaz de concebir una idea, una propuesta de solución frente a los problemas que vive la República Dominicana. Entonces, los PLDistas, evidentemente, que se sienten identificados con el presidente Leonel Fernández, es el líder que ellos admiran, que quieren y que quieren que vuelva a ser presidente. Y por eso votaron de manera mayoritaria por Leonel en el proceso del 6 de octubre, pero el presidente, junto con su grupo del Palacio, se empecinó en consumar un fraude que pudimos ver, confirmar, ahora cuando se celebraron las elecciones municipales con el voto manual, que no había forma de que el danilismo pudiera ganarle a Leonel en ese proceso, pero ellos, usando los recursos del Estado, usando la tecnología, impusieron un candidato que definitivamente ya está en tercer lugar de forma lejana y que todo apunta a que antes de que llegue el 17 de mayo ya estará fuera de contienda. ¿Y qué van a hacer? Porque veo que el PLD está haciendo esa propuesta de que buscar como un avenimiento, pero entonces con mira a la primera vuelta, todos los partidos irían separados, o ¿tú crees que se podría lograr un acuerdo de primera vuelta? No, yo pienso que ahora hay acuerdo ya, hay una gran alianza que se llama Ganar, en donde hay varios partidos. Nosotros como Fuerza del Pueblo tenemos una alianza con el Partido Reformista, Social Cristiano. De hecho, nuestra candidata a la vicepresidencia, Celia Elena de Celiman, es una dirigente importante del Partido Reformista, es la compañera de boleta del presidente Leonel Fernández y con el apoyo de todos nosotros y el pueblo dominicano será la próxima vicepresidenta de la República. Tenemos también una alianza con el bloque institucional socialdemócrata, con la Fuerza Nacional Progresista, con el Partido de la Unidad Nacional, PUN, y con el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. De manera tal que en esa alianza tenemos también una alianza a nivel de las senadurías con el Partido Revolucionario Moderno, PRM, de cara a la elección del 17 de mayo. Y nosotros en el bloque opositor, todos los dominicanos y las fuerzas políticas de buena voluntad que le importa de verdad a la República Dominicana son bienvenidas. Nosotros sabemos que de antemano, ya de hecho lo estamos sintiendo, desde que pasaron las elecciones del domingo, Alexander, estamos recibiendo las llamadas de muchísimos dirigentes importantes del PLD que quieren sumarse a la Fuerza del Pueblo, que están viniendo y que han dicho, bueno, ya yo cumplí con las elecciones municipales y me quiero incorporar a la Fuerza del Pueblo a trabajar por la candidatura del presidente Leonel Fernández y por las candidaturas a nivel congresional que tiene la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados. Y nosotros sabemos que en los próximos días va a venir muchas sorpresas interesantes. Los PLDistas saben que aquí ese es su espacio natural, que la Fuerza del Pueblo es su espacio natural, donde ellos se van a sentir bien, por donde está el líder que a ellos los representa, que es el doctor que nos representa a todos, que es el doctor Leonel Fernández Reina. Nosotros, como decía el presidente Leonel, ellos pueden venir, son bienvenidos, y porque nuestro problema no es con los PLDistas, nuestros PLDistas son nuestros hermanos, nuestros compañeros y nuestros amigos. Nuestra lucha es contra la cúpula palaciega, la cúpula de engreídos que están en el palacio, que entendían que el poder era eterno, que era una monarquía. Y ya le dimos una primera elección ahora en el domingo pasado, 15 de marzo. La próxima elección se la vamos a dar el domingo 17 de mayo. Y ya después, en agosto, bueno, ellos tendrán que entregar el poder y tendrán que rendir cuenta. Pero después
que pasó, lo que pasó en este gobierno, que ustedes fueron perseguidos y lo sacaron a todos del gobierno y todo el que se declaraba a favor de Leonel Fernández lo perseguían. A pesar de todo eso, ¿ustedes creen que es posible lograr un acuerdo con el PLD? Es que nosotros no tenemos problema con la fuerza del pueblo, las personas que seguimos a Leonel Fernández y que somos miembros de la fuerza del pueblo y que venimos del PLD, no tenemos problema con los peleistas. Alessandro, los peleistas son nuestros amigos. Sí, pero usted está hablando de las estructuras medias de base, pues yo le digo, pero ahí con esa cúpula que es la que controla. No, con esa cúpula rancia nosotros no tenemos nada. Nosotros lo que queremos es verlo en las elecciones. Con esa cúpula rancia, prepotente y altanera que encabeza el presidente actual de la República, a nosotros no nos interesa nada. No. Nosotros con los peleistas estamos bien. Nosotros con esa cúpula rancia hemos decidido enfrentarlo políticamente para sacarlo del poder, para sacarlo del palacio, para que este país no siga el derrotero que lleva y para que ellos mañana tengan que rendirle cuenta a la sociedad dominicana de todas las barbaridades que han hecho. Con esa cúpula no nos interesa ningún acuerdo. Por eso el presidente Leonel y nosotros decidimos, Alexander, después de tantos años de militancia, decidimos renunciar, porque ya no es el PLD, eso es el danilismo, que eso significa prepotencia, altanería, egocentrismo, entre otras cosas más. Con esa gente no nos interesa nada. Ahora, con el PLDismo nosotros estamos bien. Por eso tuvimos alianza en las elecciones y nos fue muy bien en las elecciones pasadas, municipales. Y ellos ya de hecho se están acercando y estamos juramentando y le estamos abriendo la base de la puerta. Ahora bien, con los prepotentes del palacio no nos interesa nada más que enfrentarlo en las elecciones y sacarlo del poder. Decían unos politólogos que la votación del PLD se va a desplomar con mira a las elecciones de mayo. Ya el discurso lo ha empezado a cambiar. Porque habían algunos politólogos asalariados del gobierno que decían lo contrario. Sí. Hubo una politóloga que dijo en una entrevista en enero, Alexander, tú lo sabes, que con la división del PLD, el danilismo se fortaleció. Y se fortaleció tanto que vimos que de 110 sindicaturas que tenían, bajaron a 60. Y la más importante, todas la perdieron. Pero ahora esos mismos politólogos entienden que la votación del PLD se va a desplomar con mira a mayo próximo. Es que eso es evidente. Entonces eso significa que, que si Leonel vaya a buscar voto ahí, el PRM también lo va a hacer. Sí, pero que hay una propensión natural, Alexander, de los PLDistas a sentirse identificados y a votar por Leonel Fernández, porque Leonel es el líder del PLD. Pero Leonel es una persona que el 6 de octubre le ganó al gobierno, al uso de los recursos del gobierno, al uso de la fuerza pública, de la guardia, de la policía. Leonel le ganó y el gobierno tuvo que apelar a un fraude, a imponer un fraude para poner un candidato que no sirve para nada, que no tiene condiciones ni siquiera para ser director de distrito. Entonces, una persona como Leonel, de 8 años fuera del poder, y le gana al gobierno, le gana al poder, le gana al uso de los recursos del Estado. Ese es el líder que los PLDistas quieren y que se sienten identificados. Por eso nosotros no sabemos. Cuando se hacen las encuestas, cuando se mide, cuando le preguntan a los PLDistas que dicen, no, mi candidato natural es Leonel Fernández. Venga, Leonel. Y por eso lo estamos viendo. Que antes de que pasara el proceso pasado, el domingo 15, vinieron para la Fuerza del Pueblo. Y desde que pasó el domingo, vemos cómo nos están contratando y cómo nos están llamando para venir para la Fuerza del Pueblo. Tú no ves que se van a otro partido, a la Fuerza del Pueblo, porque el líder natural de los PLDistas se llama Leonel Fernández Reina. ¿Y en qué medida piensa que se podría recomponer el voto PLDista? ¿Hasta dónde? Porque la dirección del PLD, ellos saben que la Fuerza del Pueblo salió de ahí y que un fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo lo debilitaría mucho. Eso es algo claro, eso es algo evidente. Por eso ellos ahora, este domingo que pasaron las elecciones municipales, bueno, de hecho lo validó la misión de la OEA, que sabe el presidente, el expresidente chileno, lo confirmó, y Participación Ciudadana también, en el sentido de que ellos estaban comprando votos, estaban comprando cédula y comprando votos. ¿Y por qué hacían eso? Precisamente porque ya la gente no se siente identificado con el danilismo. La gente lo que quiere es sacarlo del poder. Entonces, lo que va a pasar es lo que va a seguir pasando en el transcurso de estos días, Alexander, es que los PLDistas van a venir a integrarse, van a venir en manada a integrarse a la Fuerza del Pueblo para apoyar a los candidatos a nivel congresional, a senadores y a diputados de la Fuerza del Pueblo, y sobre todo
apoyar al candidato natural de los PLDistas, que se llama Leonel Fernández, a la presidencia de la República. A nosotros eso no nos sorprende. Y por eso nosotros estamos seguros que el doctor Leonel Fernández, con el apoyo mayoritario del pueblo y el trabajo de cada uno de nosotros, va a ser el próximo presidente de la República Dominicana, porque Leonel representa el camino seguro para la República Dominicana. Denis decía, en las redes sociales está circulando un video de Ramón Alburquerque, que Ramón Alburquerque advierte a su partido que si no logra un acuerdo de segunda vuelta con Leonel se puede quedar fuera del poder. Pero también hay otro video de Radamés Segura que dice que el PLD está obligado a pactar con Leonel a cualquier precio, sin importar precio. Y son dos videos de el mismo argumento, la misma posición, pero de parcelas diferentes. Bueno, ya eso te demuestra a ti por qué Leonel es el camino seguro. O sea, Leonel es el candidato experimentado, el líder de la nación para dirigirnos en los momentos actuales, con una pandemia que está acabando el mundo, que está azotando el mundo, que tiene efecto en la economía, que está ralentizando la economía mundial y la economía local. Tú vas a inventar con una persona, por un lado, sin experiencia, o con otro que ni siquiera, que carece de ideas, frente al problema más elemental que se le pueda plantear. Un candidato mudo, que no habla, que no lo dejan hablar, que vive perdido, que no tiene condiciones de ningún tipo para ser un líder de la nación. Entonces, ¿qué es lo mejor que tenemos? ¿Quién es el mejor candidato que tenemos? Es algo muy claro, Leonel Fernández. Y por eso los PLDistas, los miembros de otro partido, las personas que no son miembros de partido, pero que le importa la suerte de la República Dominicana, muestran esa actitud de apoyar. Y por eso también vemos que líderes importantes de otros partidos, como el partido de gobierno y del partido del PRM, muestran esa preocupación y dicen, no, hay que llegar a un acuerdo con Leonel. Es que Leonel Alexander es una realidad que está ahí. Es una figura determinante y es un activo político, es el activo político más valioso que tiene nuestro país en estos momentos, que hay que contar con él si se quiere hablar de una República Dominicana que siga creciendo, que siga avanzando, que sea un referente en América Latina y en el Caribe. Porque que Leonel sacó a este país de la oscuridad, Leonel proyectó a la República Dominicana. Hay una República Dominicana antes de Leonel ser presidente y hay una República Dominicana después que el presidente Leonel llegó al país, llegó al poder por primera vez en el año 1996. Y nosotros que estábamos de allá en la administración pública cuando él llegó, sabemos lo que significa ese antes y el después de los gobiernos de Leonel Fernández. Y sabemos que ahora, con la experiencia que de por sí ya él tiene acumulada, con el proyecto Nación que él tiene, con ese plan RD 2044 y con el programa de gobierno que se está elaborando con técnicos experimentados que se va a presentar en los próximos días, no tenemos la certeza total de que Leonel es el mejor candidato para elegir los destinos de la República Dominicana. Denis, muchas gracias. Gracias a ti, Alexander, Yo por la invitación. pienso que hemos tenido una... Sí, recuerda, Alexander, que el director tiene por ahí el videíto de los 7 minutos, que es importantísimo. Sí, vamos a ponerlo ahora. Para colocarlo. Ajá, vamos a ponerlo. Y muchas gracias por el video, Denis. Bueno, será el próximo, hasta una próxima entrevista cuando te vamos a tener por aquí. Gracias, así que muchas gracias. Gracias a los amables televidentes. Pueblo dominicano, para superar la crisis mundial de salud que ahora nos afecta, generada por el coronavirus, se hace imprescindible que en estos momentos de adversidad, guiados por la mano del Todopoderoso, actuemos juntos como nación fuerte, sensible y solidaria. Conforme a diversos análisis de prestigiosos economistas internacionales, la pandemia del COVID-19 no solo provocará estragos en la salud, sino que también conducirá a una situación de notable reducción del dinamismo de la economía mundial, hasta poder llegar inclusive a convertirse en una recesión global. En su alocución de anoche a la Nación, el presidente Danilo Medina anunció un conjunto de medidas que van en la dirección de evitar la propagación de la enfermedad, así como de mitigar los efectos económicos que la misma pudiese ocasionar. Como sociedad, todos estamos moralmente obligados a encontrar formas de protección en favor de los dominicanos y especialmente de los más vulnerables, no solo desde el punto de vista de la salud, que hoy es la prioridad, sino también desde la perspectiva económica.
debemos encontrar la manera de proteger a los que quedarán sin trabajo, como por ejemplo a los empleados de hoteles, bares y restaurantes, los trabajadores de pequeñas y microempresas y hasta los choferes del transporte público, motoconchistas y trabajadores informales, quienes verán disminuir su número de clientes. De igual manera, cuidar de la situación de los que se van a quedar sin ingresos, como los agricultores que venden sus frutas y vegetales en el mercado nacional, o el de los ganaderos y sus empleados que producen y venden carne y leche. En fin, son muchos los hombres y las mujeres que como resultado de esta pandemia del COVID-19 se verán impactados, por lo cual es necesario, además de las medidas oficiales, sugerir otras que pudieran contribuir a aliviar el cuadro de carencias y precariedades provocadas por la actual situación de calamidad pública. En tal virtud, la Fuerza del Pueblo, por medio de nuestro conducto, propone de la manera más respetuosa a las actuales autoridades las siguientes medidas de orden económico y social. Primero, aprobar una ley de congelación temporal de precios a los productos de la canasta básica, a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Segundo, liberar un monto del encaje legal con tasa de interés preferencial para créditos a empresas productoras de alimentos a fin de evitar el desabastecimiento. Tercero, solicitar a los organismos multilaterales una renegociación cautelar del servicio de la deuda externa del 2020. Actualmente, esa deuda multilateral es de más de 5.000 millones de dólares. Cuarto, trasladar de otras partidas presupuestarias 23.000 millones de pesos al gasto de salud, llevándolo de 148.000 millones a 171.000 millones de pesos. Quinto, aplazar las fechas límites de pago para el ITEVIS de abril y de mayo para los sectores más afectados por la crisis. Sexto, liberar recursos del encaje legal para el sector privado de salud y de provisión de alimentos para que puedan adquirir materias primas y equipos. Séptimo, prohibir el corte del agua y de la luz durante la crisis. Octavo, reducir temporalmente en un 50% la cotización de los trabajadores y de las empresas a la seguridad social a fin de que dispongan de liquidez. Noveno, garantizar el pago salarial a todos los servidores públicos afectados por la enfermedad. Décimo, que el subsidio abonado por el Sistema Nacional de Seguridad Social sea pagado desde el primer día de la inexistencia del trabajador a la empresa, independientemente del número de cotizaciones pagadas por el trabajador. Onceavo, que ese subsidio sea igual al salario que devenga el trabajador al momento de que las autoridades sanitarias lo sometan a pruebas clínicas por sospecha de la enfermedad y hasta que el paciente sea dado de alta. Doceavo, reprogramar deudas tributarias de las empresas y condonar el pago de intereses por el tiempo que dure la situación de emergencia nacional y otorgar una gracia de 2 meses al pago de capital a los préstamos del Banco Agrícola, Banca Solidaria y Promipyme. Treceavo, que sean redimidas las moras de tarjetas de crédito desde este momento hasta un periodo de 2 meses. 14avo, aumentar de manera temporal la tarjeta de solidaridad hasta que las autoridades sanitarias declaren el fin de la crisis. Se debe especificar que se trata de una transferencia diferente de la que normalmente se recibe. 15ava, proponer a la Junta Monetaria la flexibilización del reglamento de evaluación de activos para que la mora de los sectores afectados, especialmente el sector turístico, no implique castigar la cartera de los bancos comerciales. Es en estos momentos de retos e incertidumbre que con más fuerza se requiere arriar las banderas del particularismo y de poner los intereses personales a los fines de, como demandan los tiempos, unirnos como una sola nación. Así podremos erigir un muro de contención a la pandemia que hoy azota a la humanidad y desafía a nuestro pueblo, y levantar escudos de protección social en favor del bienestar del pueblo dominicano.
ante el actual escenario de temor, de angustia y de ansiedad que se esparce por distintos sectores de nuestra sociedad, la Fuerza del Pueblo suspende todas sus actividades de proselitismo electoral y pone inmediatamente al servicio de nuestra población la capacidad generosa y solidaria de nuestros miembros y dirigentes. Como en ocasiones previas, el pueblo dominicano superará esta grave pandemia que hoy nos preocupa y saldremos como nación más llenos de fortaleza, vitalidad y energía para trillar una senda de progreso y bienestar. Dominicanos, es tiempo de unidad nacional. Todos juntos venceremos.